Buenos días, jóvenes. Vamos a Buenos días, profe. Buenos días. Vamos a iniciar la clase de control automático 1, considerando, ¿no es cierto?, lo dicho en la clase pasada. ¿Están viendo la pantalla con dos ventanas? Sí, profe. Ya. Profe. La ventana del lado derecho es la que yo voy a usar para explicar, y la ventana del lado izquierdo es cuando tengo que hacer referencia a datos pasados ya. Entonces, lo primero que vamos a ver acá va a consistir en considerar el hecho que dijimos en la clase pasada, que los procesos son no lineales y por lo tanto hay que linealizarlos y hacerlos trabajar en un punto. Pero lo más importante de esto es que nosotros tenemos que utilizar un modelo para poder guiar su comportamiento. Y para poder conocer su comportamiento necesitamos comprender al detalle el proceso. Entonces lo que vamos a ver a continuación es justamente cuál sería el procedimiento a seguir si uno quisiera conocer al detalle un proceso a través de un ejemplo. Que ese ejemplo también está en el texto guía. Considerando primero cuál es la idea del control, ¿cierto? Nuestra intención es mejorar su comportamiento utilizando algún algoritmo, que a través de un procedimiento técnico se genera el algoritmo, y lo ideal es que no afecte el medio ambiente y sea económico, de tal manera de que le saca mejor provecho la persona que está tratando de mejorar el comportamiento del sistema. Y finalmente, ¿cómo se mejora el comportamiento? Es tratando de que, al controlarlo, de que las salidas de los productos que se estén generando estén dentro de un cierto rango. Y nosotros mencionábamos que ese rango está asociado directamente en el punto de operación, alrededor de ese punto de operación. Entonces nuestra intención va a ser esa, buscar un algoritmo. Por el momento medioambiental y económico no lo vamos a considerar, pero eso lo tiene que hacer el ingeniero, y tratando de mejorar el comportamiento para que la salida o el producto esté dentro de un rango permitido de operación, y eso se asocia directamente a la precisión del producto, a la calidad del producto. Veamos entonces un ejemplo que está en el texto, pero expliquémoslo para que ustedes lo entiendan mejor. Tenemos lo siguiente. Este proceso corresponde a una industria donde se generan láminas de acero, ¿no? Aquí esto corresponde, bueno, en la industria le llaman una taza, y en la taza hay una sopa que es acero, ¿no? Hay una válvula donde se controla esa válvula y se genera entonces, pasa el líquido, la sopa, ¿no es cierto?, de acero ardiendo a 3000 grados más o menos, y cae en un tipo estanque, ¿no?, que tiene ciertas características, en el sentido que una abertura bastante amplia, ¿no?, dependiendo del grosor de la lámina con que quiere que se genere, ¿no es cierto?, y por lo tanto, al inyectarlo aquí en este tipo de estanque, si no se pudiera de alguna forma acotar el líquido por los lados, bueno, pasaría directamente como líquido. Pero se aprovecha entonces este estanque especial donde se le inyecta agua, agua helada, o un líquido helado, de tal manera que cuando cae este acero ardiendo, automáticamente por los bordes se solidifica, ¿no? Y por lo tanto queda como una capa alrededor de esta placa, y que permite entonces que el líquido que va por el interior, digamos, pueda ser moldeado más adelante a través de presiones con estos rodillos. Estos rodillos van presionando mientras que se mantenga un poco la temperatura para conseguir el grosor adecuado de la lámina. Esta es una lámina, si nosotros la alargamos hacia el interior, sería una lámina de cierto ancho. Entonces, la intención aquí es cómo podemos controlar este proceso de tal manera que cumpla con ciertas especificaciones. Por ejemplo, ¿qué especificaciones nosotros podríamos pedir? Seguridad. ¿Seguridad de qué? Fíjense que esto es un producto que está a 3000 grados, entonces si no controlamos el líquido que está aquí internamente en el estanque, se va a producir un rebalse.
Se supone que aquí hay personas que están trabajando y por lo tanto eso es peligroso. Entonces nuestra primera especificación sería limitar el nivel del estanque, ¿ya?, con ese producto a tan alta temperatura. Entonces esa sería una primera especificación de tipo seguridad. Bueno, rentabilidad tiene que ver, dice, con la calidad del producto. Aquí sucede que tenemos que estar controlando esta, bueno, válvula que está acá, ¿no es cierto? Y el hecho de estar constantemente abriendo y cerrando esta para poder controlarla, bueno, esto produce entonces una acción de desgaste y la idea es que son sumamente caras estas válvulas. La idea entonces es mantenerlas en un cierto nivel de apertura, de tal manera de que no sufra tanto el accionamiento sobre la válvula, ¿no? Bueno, eso de controlar adecuadamente y mantener un cierto nivel también influye en la calidad del producto, ¿sí? Si uno maneja esto con una variación muy alta de movimiento del nivel, bueno, el producto que se estaría generando aquí también tendría esas variaciones, ¿no? Porque se enfriaría más tarde o se enfriaría durante un tiempo más largo, y si el nivel está muy bajo, durante un tiempo muy corto se enfría, etc. Entonces ese grosor de capa que se produce alrededor de la lámina sería variable, bueno, y eso sería entonces que sería una lámina con una calidad menor, ¿no? Entonces la idea es mantener con un cierto nivel. Nuevamente uno lo mantiene casi a la mitad del estanque, ¿ya? Y también tener tolerancias de seguridad hacia arriba y tolerancia de no dejarlos en vacío el estanque. Bueno, y finalmente tenemos el otro problema que se produce aquí, es el hecho de que si uno quiere aumentar la producción, bueno, a través de estos rodillos que están aquí, empieza a tirar el producto más rápido. Bueno, si lo tira el producto más rápido, observen que el nivel de acá baja muy rápido. Entonces necesitamos controlar la válvula, vamos a tener que de alguna forma abrirla al máximo porque está bajando mucho el nivel. Si detenemos, ¿no es cierto?, hacemos que la lámina avance más lentamente, bueno, el nivel va a empezar a subir, hay que cerrar la válvula. Entonces todas esas variaciones dependen, ¿no es cierto?, de con qué velocidad estamos tirando hacia afuera la lámina. Y eso está asociado directamente, como dice aquí, con la producción. Si queremos más producción, bueno, tenemos que sacar lámina más rápido. Y eso lleva a variaciones. Pero eso significa que en este proceso pueden existir distintos puntos de operación del proceso, ¿ya? Si queremos que la lámina, por ejemplo, no necesitamos tanto producto, entonces empezamos a sacar lentamente. Bueno, el punto de operación de este sistema va a ser tal, ¿no es cierto?, de que mantenga un nivel adecuado para esa velocidad de producción. Entonces ahí tendríamos un punto de operación para esa velocidad de producción. Después, si nosotros queremos generar mucho producto más rápido, bueno, significa entonces que tendríamos que tener otro punto de operación para mantener el nivel y poder generar entonces un producto, mayor cantidad de producto. Eso es que esos puntos de operación están asociados directamente con el punto de operación de la válvula. Si es muy rápido sacar el producto, bueno, la válvula hay que mantenerla más abierta. Si es lento, hay que mantener la válvula más cerrada. Bueno, esos aspectos hay que tenerlo claro, ¿no es cierto?, para poder finalmente hacer un modelo y conseguir entonces que se cumplan estas especificaciones. Bueno, esa es la idea básica en un principio. Tenemos un proceso que no está controlado, con todas esas observaciones que acabamos de hacer. La idea es que podamos controlarlo y mantener un cierto nivel del producto. Avanzamos entonces y queremos hacer un modelo de ese producto, básicamente la etapa del estanque. Aquí le puse un poco más de detalle del estanque, donde tendríamos la válvula, el líquido que entra agua fría, ¿no es cierto?, y seguramente sale caliente, sale caliente. Este es el estanque, o molde le llaman en algunos casos, ¿no es cierto?, para producir la lámina. Y esa es la lámina con los correspondientes rodillos para darle mayor o menor velocidad de la lámina. Bueno, ahí tendríamos nosotros el proceso que nosotros quisiéramos controlar.
¿Cuáles son las variables involucradas en este proceso? Vamos a ver. Primero, el nivel que nosotros deseamos. Acá dijimos que más o menos sería ser la mitad del estanque, al lado izquierdo ahí, la mitad. Después, un nivel real de acero en el molde. Nosotros queremos que... Pero bueno, una cosa es lo deseable y lo otro es saber dónde está ese nivel, ¿no? Entonces, tenemos que tener un instrumento que permita medir la altura, ¿no?, de ese nivel. Normalmente con a esas temperaturas uno utiliza ya sea ultrasonido para instrumento que permita medir la altura, ¿no?, o básicamente a qué nivel con respecto al nivel superior se encuentra el líquido, ¿no?, el acero. Tenemos la posición de la válvula, ¿no?, la apertura de la válvula, la velocidad del laminado, la velocidad con que sale este laminado, y los caudales que entran aquí por la válvula y el caudal que sale, ¿no? Recuerden que el caudal que sale depende de la velocidad con que estamos tirando hacia afuera la lámina, ¿no? Y el caudal que entra depende de la apertura de la válvula. Está más abierta, más caudal, etc. Entonces tendríamos, estas son las variables que se observan en el modelo. Bueno, aquí tenemos entonces una primera etapa en el proceso de control, es obtener ese modelo. Normalmente, bueno, los que están siguiendo la parte en electrónica, no sé si los electricistas, por ejemplo, tienen alguna asignatura que les dé dinámica, o que les enseñe la dinámica de procesos, es decir, donde se modelan los procesos, ya sea fenomenológicamente, o se puede modelar también en algunos casos de tipo paramétricamente, ¿no?, como métodos de identificación. Entonces, fenomenológicamente uno utiliza las ecuaciones físicas, ¿no?, asociadas al proceso. Bueno, veamos acá, por ejemplo, cómo podríamos modelar este sistema considerando el modelo fenomenológico, ¿no?, es decir, utilizando las ecuaciones físicas. Tendríamos lo siguiente. La primera ecuación, ¿no es cierto?, que nos permite describir el comportamiento en el estanque, es decir, mire, hay caudal que entra menos el caudal que sale, es igual a la variación del volumen. La variación del volumen que hay aquí debiera ser igual al caudal que entra menos el caudal que sale. Pero la variación del volumen en el tiempo, nosotros decimos que el volumen es el área estanque por la altura que tiene en ese momento, ¿no? Y correspondería, si es la variación, sería el área está constante, y aquí tendríamos la derivada de la altura. Suponiendo que el A es 1, tendríamos entonces que la altura es la integral del caudal que entra menos el caudal que sale. Y aquí tendríamos nosotros la ecuación, ¿no?, una ecuación que me describe el comportamiento de lo que está sucediendo dentro del estanque, ¿no? Caudales que entran, caudales que salen y la altura, que es la que a mí me interesa mantenerla en un cierto nivel, en la mitad del estanque o del molde. Vamos a hacer algunas suposiciones, porque eso depende, ¿no es cierto?, de cómo se trabaje en el sistema, pero por ejemplo aquí podemos decir, mire, la apertura de la válvula es proporcional a la cantidad de caudal que entra. Está bien, ¿cierto?, en el sentido que la apertura tiene que ser mayor si el caudal de la entrada de salida, que de entrada al molde, es mayor. Entonces es proporcional. De la misma manera podemos hablar de el caudal que sale también depende de la velocidad. A mayor velocidad sale más caudal. También podemos decir que la velocidad del laminado va a ser proporcional al caudal que sale. O el caudal que sale es proporcional a la velocidad. Bueno, finalmente tendríamos que el sensor que se usa aquí para medir la altura, ¿no?, aquí está la altura, bueno, normalmente se ve afectado por ruido de medición. Bueno, ¿qué tipo de ruido de medición nos va a encontrar aquí? Bueno, aquí hay una cierta altura de caída del acero y por lo tanto el nivel acá no está, diríamos, quieto, sino que
al caer igual cuando cae agua, ¿no es cierto?, se mueve el nivel. Ese movimiento también lo recibe el instrumento que mide. El instrumento que mide también recibe esa variación del nivel. Bueno, eso se considera como un ruido de medición. Para el caso nuestro va a ser la perturbación al sistema, pero esa perturbación para el caso del curso que estamos viendo nosotros, control 1, va a ser una perturbación de tipo determinístico. Pero en los sistemas reales, realmente tal, esa perturbación es de tipo estocástica, es una variación totalmente aleatoria, dependiendo, ¿no es cierto?, de la apertura, dependiendo del líquido. Bueno, uno puede recibir entonces mayor variación o menor variación, y eso es más estocástico. Pero para el caso de esta asignatura, estas perturbaciones van a ser más de tipo determinística, en el sentido que la vamos a poder describir a través de una función. Esto nos lleva entonces finalmente a un diagrama de bloque, considerando, ¿no es cierto?, un diagrama de tipo temporal, bloque, para poder, de alguna forma, utilizar este modelo en el control. Bueno, siguiendo las ecuaciones, nosotros vemos que la primera ecuación que teníamos arriba decía que la altura, voy a subir acá para tenerlo presente. Ahí. Bueno, aquí tenemos entonces que la altura que está aquí, suponiendo que la vale 1, es igual a la integral de caudal que entra menos el caudal que sale, el caudal que entra menos el caudal que sale, ¿no es cierto? Y finalmente la medición de la altura, que es la altura propiamente tal, más el ruido. Y está entrando ruido y se genera entonces la medición del nivel con la altura del líquido en el estanque o molde. Tendríamos esto como modelo para poder describir el comportamiento. Y esto nos va a permitir entonces buscar algún procedimiento tecnológico que nos permita, ¿no es cierto?, llevar a cabo el control de del comportamiento de este sistema, ¿no?, que está siendo modelado matemáticamente en forma fenomenológica. Y ahí tendríamos nosotros un modelo. Bueno, eso lleva a decir, bueno, ¿qué tipo de esquema podríamos nosotros utilizar para poder llevar a cabo una acción de control? Recurriendo a lo que uno hace normalmente, yo quisiera, por ejemplo, voy a observar la altura, y si la altura está creciendo mucho, lo que yo voy a hacer, voy a cerrar el caudal de entrada. Es decir, que disminuye el caudal de entrada. ¿Se dan cuenta? Yo observo la altura y tomo acción sobre el caudal de entrada. Si la altura empieza a crecer, en el sentido que el nivel baja mucho, entonces tengo que ingrese más caudal de entrada, de tal manera de mantener una cierta altura. Entonces vemos que aquí debiéramos algo cerrar, ¿sí?, medir lo que está sucediendo y tomar alguna acción sobre ello. Es como una realimentación, ¿sí?, una realimentación de lo que estoy observando y tomar alguna acción. Eso nos lleva a pensar que debiera existir algún algoritmo tecnológico que permita hacer esa acción. Otro problema que se nos puede presentar es el caudal. Observen que el caudal de salida depende de la velocidad con que estamos tirando la lámina. Entonces, eso también me va a afectar en la altura. Si yo puedo medir el caudal de salida, bueno, indirectamente podría medirlo porque yo estoy midiendo la velocidad, podría medir la velocidad con que está saliendo la lámina. El K sub 0, por ejemplo, aquí en este caso es una constante, ¿no? Entonces, podría yo decir, mido la velocidad y voy a saber cuál es el caudal de salida. Bueno, significa que yo estoy midiendo que puedo medir este caudal de salida a través de la velocidad. Y si es así, a lo mejor yo podría tomar acciones nuevamente sobre la entrada. ¿Por qué? Porque si el caudal crece mucho, significa que el nivel va a bajar. Entonces tengo que nuevamente tomar acciones sobre el caudal de entrada, aumentar el caudal de entrada. Si la velocidad disminuye, bueno, este efecto, ¿no es cierto?,
disminuye y por lo tanto la altura va a empezar a crecer. Necesito nuevamente actuar sobre uno. Entonces, tengo dos observaciones para poder mejorar el comportamiento. Una, observando la altura, debo tomar una acción sobre el caudal de entrada, y la otra, observando la velocidad o el caudal de salida, ¿ya? Y necesito tomar una acción sobre el caudal de entrada. ¿Ya? Si es muy alto el caudal de salida, necesito entonces aumentar el caudal de entrada para poder compensar y poder mantenerlo en un cierto nivel. Bueno, eso nos lleva a dos técnicas que nosotros vamos a tener que utilizar más adelante para poder generar un algoritmo. Uno se llama, aquí estoy observando el HM, y estoy tomando alguna acción sobre el QSUI, con la constante de la apertura de la válvula. Aquí está. Y ahí tendríamos el primer esquema, ¿no es cierto?, o algoritmo de control. Aquí simplemente estoy cerrando el lazo. Nadie me dice que se va a comportar como yo quiero, pero ya estoy tomando alguna acción de control, ¿no? Esta acción que está aquí es la que se denomina, porque estamos realimentando la variable que queremos controlar, la estamos realimentando aquí, se llama una técnica de realimentación, ¿no? En cambio, para yo compensar este efecto del caudal de salida, ¿cierto?, entonces utilizo lo que se llama me adelanto a lo que va a salir. Bueno, se supone que aquí, hay que tener presente lo siguiente, se supone que aquí es la velocidad del laminado. Esa velocidad del laminado no es tan alta, ¿no? Es una velocidad de, no sé, por ejemplo, podría ser de, no sé, metros por minuto o varios metros por minuto. Pero esa velocidad yo la puedo medir y puedo tomar acciones para eliminar ese efecto a través del QSUI. Si esto, ¿no es cierto?, crece, entonces yo tengo que aumentar el QSUI para mantener la altura. Bueno, este concepto de poder medir la salida y actuar sobre el caudal de entrada es lo que se llama una prealimentación. Me adelanto, ¿no es cierto?, antes de que se mida la altura y realicemos una realimentación, yo le digo, bueno, me adelanto. ¿Por qué se puede hacer esto? Porque normalmente este esquema de control de prealimentación es mucho más rápido que la variación que está teniendo, ¿no es cierto?, la variable que yo quiero anular, ¿no? Y aquí nosotros tenemos este esquema de control, lo podemos generar a través de una acción de tipo electrónica, ¿no?, circuito electrónico que mide, genere una ganancia y realimente y actúe sobre la válvula, ¿no? Entonces ese circuito electrónico es mucho más rápido que los cambios que puede tener la velocidad de salida de la lámina, ¿no? No es tan rápido con respecto a... Así que uno podría decir, bueno, observo y automáticamente elimino. Observo y elimino, y que de esa manera esto se llama, este concepto se llama prealimentación. Me adelanto antes de que yo considere el efecto de la realimentación. Tenemos dos aspectos que es lo que más adelante nosotros vamos a tener que diseñar el algoritmo. Aquí estoy hablando de que use el mismo K, pero a lo mejor vamos a ver si es que se puede hacer tan directamente, ¿no? Normalmente hay efectos dinámicos aquí involucrados. Y el esquema de control con que estamos realimentando a lo mejor no basta con una simple realimentación. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar posteriormente en la asignatura para poder llevar a cabo un control del comportamiento de alguna variable del sistema, en este caso de la altura. Bueno, veamos a continuación si hay alguna consulta de parte de ustedes, por ejemplo, una simulación. Simulemos esto a ver cómo se consigue. Entonces, yo, yo la verdad es que no recuerdo cómo funcionan estos diagramas de bloque. Me acuerdo que lo vi, pero Diagramas de creo bloque. que sí, creo que lo vi en un sistema lineal, pero Tiene ya no me acuerdo cómo funciona. la parte eléctrica, ¿no es cierto? Eléctrica en el sentido de res 2, ¿o no? Circuitos. Eh, a lo que me refiero, estos círculos significan una entrada de datos, algo así, porque acá son como nodos, Voy a explicar. por lo que veo. Pero este es un bloque que es asociado a una integral.
integral de la variable que está entrando. Entonces, si aquí, por ejemplo, la variable que está entrando aquí es, por ejemplo, x punto, una derivada, tendríamos, este es un bloque que me describe el efecto integral. Y por lo tanto, si yo tengo aquí una O derivada, sea, los bloques rectangulares serían funciones. no, pueden ser, bueno, aquí lo puse rectangular, digamos, pero pueden ser ganancias, pueden ser funciones, pueden ser, bueno, se puede especificar cosas adicionales, puede ser, por ejemplo, algo no lineal, ¿sí? Puede ser un producto, puede ser una división, pues, ese tipo. Yo acá podría tener, por ejemplo, esto podría ser un producto, entro con una variable y entro con otra y multiplica y sale. Por lo tanto, aquí yo digo lo que tiene que hacer ese bloque. Ese bloque me está integrando. Por lo tanto, si entro a ese bloque con una derivada de una señal, a la salida aparece la señal no derivada. Estos bloques están aquí redondos, me mezclan señales linealmente. Entonces, en este caso, el signo que está indicado aquí correspondería a que esa señal está entrando a este elemento sumatorio con signo negativo y este otro está entrando con signo positivo. Por lo tanto, la salida es Q sub i menos Q sub 0. Q sub in menos Q sub out. Esa sería la salida. Y eso, como sabemos, ¿no es cierto?, es una señal derivada. Aquí, entonces le tendríamos eso, es la derivada del volumen. Bueno, aquí dijimos que era la, entonces sería la derivada de la altura. La derivada de la altura, si yo la integro, obtengo la altura. Pues igual que aquí, el mismo bloque, si ustedes te dan cuenta, los dos tienen signo más, está sumando, se están sumando las dos señales. Y eso correspondería a esta acción que tenemos al lado izquierdo, que corresponde a la suma de dos señales. Acá, por ejemplo, tengo bloques que lo estoy especificando con K, como si fuera entonces un bloque de ganancia. Es igual a un bloque cuadrado. Es simplemente para indicar que internamente este bloque, la señal que entra se multiplica por esa ganancia K y sale. El símbolo que está acá es por una ganancia. Aquí tendríamos nuevamente el mismo bloque, pero con la ganancia 1 partido por K. Esa sería la ganancia que está indicada. Nuevamente, los símbolos acá corresponden a sumatoria de las dos señales. Aquí corresponderían a la resta de las dos señales. No voy a explicar el detalle del error, cómo sucede, sino que lo importante aquí es el concepto de realimentar para modificar la salida. Yo realimento y modifico la salida. Y acá es una me adelanto para controlar adecuadamente la salida, me adelanto lo que podría producir un efecto variacional en la salida debido al Q-out. Entonces yo me adelanto, elimino ese efecto, trato de eliminar los efectos. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque esta acción de prealimentación es mucho más rápido que los cambios que puede tener esta entrada adicional. Bueno, para esta entrada adicional nosotros podríamos interpretarla como si fuera una perturbación. Y en este caso, esa perturbación la estoy midiendo a través de la velocidad con que está saliendo la lámina. Y en la mayoría de las veces, a veces no se puede medir, ¿no? Estas perturbaciones entran al sistema, si son de medio ambiente externo, no se pueden medir. ¿Alguna otra consulta antes de entrar a la simulación? No escucho. ¿El modelo matemático cambia con la retroalimentación? El modelo matemático. No, el modelo del sistema no cambia. El resto que se coloca es algo extra. Lo que sí cambia es el comportamiento del sistema total porque vamos a hacer lo siguiente. Voy a retroceder un poquito acá. ¿Qué estamos haciendo? Con el Q-out estamos midiendo la velocidad. Tenemos una cajita aquí donde entra la velocidad. Esta es la velocidad, ¿no es cierto? La estoy midiendo. Tengo por otro lado un sensor acá. Estoy midiendo.
Bueno, todo eso entra a una caja que no pertenece al proceso, ¿no? Es una caja afuera, que está afuera. Esa es la que nosotros tenemos que construir. Esa es la que nosotros tenemos que diseñar. Y ahí dentro tiene que estar el algoritmo que me permita, a través de la medición del Q sub 0 y a través de la actuación sobre la válvula, aquí, me permita mantener una cierta altura. ¿Sí? Pero eso está fuera del proceso. El proceso es ese. Nosotros le vamos a agregar algo. Una vez que le agreguemos todos esos elementos externos, tenemos que diseñarlo, todavía no los conocemos. Para eso es el curso. Diseñarlo. Bueno, una vez que lo diseñemos, vamos a tener una altura de CAA para este sistema, y todo ahora considerando el proceso más todo lo que nosotros lo que le agregamos durante el diseño, toda esta parte se la diseñamos nueva, ¿no? Todo eso, podríamos decir que ahora el proceso mezclado entre la parte física y la parte que nosotros diseñamos, podríamos decir que tenemos un nuevo proceso, porque va a tener un nuevo comportamiento, pero le agregamos cosas nosotros, ¿no? No es que el proceso en sí lo modificamos, el proceso quedó tal cual. Lo que pasa es que nosotros le agregamos cosas adicionales para poder controlar su comportamiento, ¿ya? Y al modificar su comportamiento, y si lo vemos desde afuera, desde forma externa, decimos, ah, tenemos otro proceso. Es otro proceso porque se está comportando de otra manera. Bueno, está bien, porque le agregamos elementos adicionales, ¿ya? Pero el proceso físicamente tal sigue siendo el mismo. ¿Quedó claro eso o no? Sí, profe, muchas gracias. Ya. Veamos entonces una simulación de esto para que vean los efectos que se producen. Observen aquí al lado izquierdo, aquí yo tengo el estanque o el molde. Lo voy a ver lo que hay adentro. Ah, profe, profe, ahora sí. ¿Ya? No sé si hay problema. Ahí. Observen, aquí estoy viendo lo que hay dentro de ese molde, ¿ya? Y correspondería al molde. Observen, aquí hay una cajita cuadrada, y yo le puse que era un integrador anteriormente. Bueno, en MATLAB, esto es de MATLAB, ¿ya? Se han trabajado con MATLAB. Aquí en MATLAB es 1 partido por S el integrador. Ahí está el integrador. Aquí está el caudal de salida. Aquí está el caudal de entrada, donde lo puse proporcional a la válvula. Caudal de entrada, le puse válvula ahí. Estoy considerando que el K vale 1. ¿no? Entonces, el caudal de entrada va a ser igual a la apertura de la válvula. Y estoy midiendo la altura. Aquí está la altura. La estoy midiendo. Le estoy inyectando ruido. Y genero entonces el H de medición. La altura de medición. Voy a ver para que ustedes lo vean. Ahí lo ven más grande. Tenemos el H, el ruido, la altura real, ¿ya? El integrador, caudal de salida y el caudal de entrada que le puse válvula, suponiendo que el K sub in que le teníamos puesto es igual a 1. ¿Quedó claro el estanque? Ahí está el estanque que nosotros diseñamos como modelo. Profe, como el ruido va al menos, quiere decir que se me está quitando el ruido. A ver, vamos a ver. Aquí da lo mismo. Se le suma o se le resta el ruido. Da lo mismo. Si quieren, por ejemplo, déjenme ver acá. Ahí. Le voy a cambiar y le voy a colocar, da lo mismo, ¿no? En el sentido más. Porque es ruido, entonces es totalmente aleatorio. Que se lo sume, se lo reste, da lo mismo. Pero dejémoslo como más si ustedes quieren ahí, para que quede exactamente como el sistema. Pero eso significa que sea negativo, ¿no? Sí, sí. Igual que acá, te das cuenta, aquí en el otro, arriba, este es más y este es menos. Ahí. Más, menos. Más y más. Bueno, pero si nosotros, aquí está más el detalle, ¿ya? Pero si nosotros vamos a este punto acá, internamente vamos a ver que también se puede utilizar en los otros bloques. No puedo agrandarlo más. Bueno, tenemos acá, este es el proceso, ¿no? Físico. Miren yo lo que voy a hacer ahora,
voy a agregarle acá una parte de control. Esto que está aquí, todo esto es realimentación. Voy a usar entonces un algoritmo de realimentación. ¿Qué es lo que yo haría? Mire, observo la altura, voy a modificar que entre más caudal porque la altura está cayendo, se está disminuyendo. Está creciendo mucho, voy a quitarle caudal de entrada. Bueno, ese es el concepto físico que uno siente, digamos, y eso se denomina un control del sistema por realimentación. Aquí estoy usando un bloque que es una constante. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante qué consiste, digamos, pero en principio, si es una constante, nosotros podemos decir que tenemos un control de tipo proporcional, ¿no? Es proporcional al error que se produce con la altura que nosotros deseamos, es proporcional. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Aquí sencillamente estamos diciendo, estamos realimentando, ¿no? Y entramos con un error. Este es el algoritmo que habría que implementar externamente al proceso. ¿Se dan cuenta? Ahí yo tengo el proceso. Y esto es externamente al proceso. Entonces vamos a ver cómo responde el sistema, considerando de que incluimos un algoritmo que permita realimentar la salida medida. No estoy observando, no estoy midiendo el caudal de salida, ¿se dan cuenta? Entonces, vamos a ver cómo se comporta si yo no considero el efecto de que la lámina salga más rápida o salga más lenta, ¿no? del estanque. ¿Qué efecto podría producir? Y el último es el que ya nosotros propusimos, en el sentido que, supongamos que podemos medir la velocidad con que está saliendo la lámina, que es proporcional al caudal de salida. Entonces yo puedo medirlo y utilizo el concepto de prealimentación, donde coloco aquí 1 partido por K, ¿no? 1 partido por K. Después vamos a ver por qué es 1 partido por K, aunque uno podría interpretarlo inmediatamente, en el sentido que si es 1 partido por K, al hacer este camino aquí, nos quedaría 1 partido por K multiplicado por K, esta señal multiplicada por K, me queda 1. Entonces básicamente lo que yo estoy midiendo aquí está entrando directamente aquí, pero restándolo, ¿cierto? Haciendo una especie de acción de efecto de anular el Q. Ese efecto, ¿no? Entonces ahí vemos qué efecto produce la acción de tipo prealimentación con realimentación. Veamos esos 3 aspectos. Primero veamos cómo se comporta el sistema sin ningún control, ¿no? Y después vamos a ir viendo con realimentación y después con el otro esquema con pre y realimentación. A ver si mejora su comportamiento. ¿De acuerdo? Bueno, ejecutémoslo. Y ustedes pueden ir preparando alguna consulta. Ahí lo estoy ejecutando. Ya está casi listo. Está compilando. Corriendo. Ahí corre. Al lado entonces ustedes en la pantalla, al lado derecho, el que estoy moviendo correspondería entonces a la altura 1. Esto es la altura del molde sin ningún control. ¿Se dan cuenta? Empieza a crecer, no tenemos ningún control. Si el molde, por ejemplo, era de 1 metro de altura, bueno, aquí ya, en esta parte en 1, a los 2 o 3 segundos ya, el asunto, voy a agrandarlo aquí para que ustedes lo vean, acá. Si supongamos que era de 1 metro de altura, ya a los 2 segundos, podríamos decir, ya sobrepasó el nivel. Si es de 2 metros de altura, ya a los 4 segundos pasó el nivel. Significa que si hacemos funcionar el sistema así en lazo abierto, sin ningún control, se produce un rebalse, ¿no? Considerando que tenemos un caudal de salida. Con ese caudal de salida, igual se produce un rebalse. Entonces, necesitamos modificar su comportamiento. Veamos.
Vamos a modificar su comportamiento usando el concepto de realimentar, ¿ya? Y modificar, ¿cierto?, la apertura de la válvula. Entonces, esta es la altura 2, aquí abajo. Bueno, aquí ustedes pueden ver de que la altura va creciendo, ¿no es cierto? La altura va creciendo, pero se limita. Se limitó a 0,5. Y nosotros queremos que la altura sea 1. Bueno, lo importante es que al realimentar con esa velocidad de salida que se está produciendo, esto lleva a ese esquema, a 0,5. Es decir, limitamos, por lo menos controlamos y llegó a un cierto valor. No al deseado, nosotros deseamos que la altura sea 1, pero aquí llegó a 0,5. Por lo menos eliminamos el problema del rebalse. No llegamos a un control adecuado, pero eliminamos el problema del rebalse. Y todo esto que se mueve aquí, ¿no es cierto?, sobre la señal, es ruido. Voy a agrandarlo para que ustedes lo vean. Aquí. Entonces avanza y estaría más o menos alcanzando un nivel estable a los 0,5 metros, por ejemplo, pero con todo el ruido ese que se produce al caer el acero sobre el molde. Ahí ustedes pueden ver entonces que tenemos bastante ruido. Pero no cumple con lo que nosotros deseamos del comportamiento. Nosotros queremos que la altura sea 1, en esa a 1 metro. Digamos. Estamos suponiendo entonces que el molde, por ejemplo, es de 2 metros. Y quisiéramos nosotros mantener el nivel en 1 metro. Después le vamos a hacer algunas modificaciones para que ustedes vean los efectos que se producen cuando... Bueno, finalmente tendríamos, ¿qué pasa si ahora yo le agrego... ya. Bueno, aquí vamos a ver el último caso aquí, en el sentido que consideramos la prealimentación. Además de la realimentación, la prealimentación. Esto es la altura 3, la que está acá. La voy a agrandar. Bueno, aquí ustedes pueden ver que el sistema crece y se estabiliza en 1 metro, que es el metro que nosotros deseábamos, ¿ya? El ruido sigue estando ahí, sin problema, ¿ya? Pero hemos conseguido de que el comportamiento ahora de este sistema sea el deseado, el que esté a 1 metro, el nivel. Bueno, hemos visto que agregándole elementos adicionales al proceso, creamos, diríamos, un nuevo proceso con los elementos que diseñamos nosotros, más el modelo físico, y se comporta con las especificaciones que nosotros deseamos. En este caso, queremos mantener la altura, por seguridad, y no tener que estar moviendo a cada rato la válvula. Eso es por asunto de costo, realmente tal. ¿Y qué pasa si nosotros variamos la velocidad? Aquí no lo estamos viendo, estamos manteniendo una cierta velocidad de tipo fija, ¿cierto? El caudal de salida está fijo, ¿ya? Pero ¿qué pasa si nosotros cambiamos el caudal de salida, por ejemplo? ¿Cuánto estamos en el tiempo? ¿Qué pasa si nosotros cambiamos el caudal de salida? Por ejemplo, aquí. Voy a aumentarlo. ¿Qué pasaría acá? Voy a aumentar el caudal de salida. A ver. Baja el nivel. Exactamente, eso es lo que iba a preguntar. ¿Qué pasa si yo le aumento el caudal de salida? Vamos a ver. Voy a aumentar el caudal de salida, le voy a colocar 1. De 0,5 subí a 1. Okay. Y voy a ejecutar. Entonces, aquí me estaría midiendo lo que está pasando al sistema si yo cambio el caudal de salida. Miren lo que pasó. Al aumentar eso, quedó desocupado el estanque. Puro ruido, ¿no? Es muy grande el colocar 1. Voy a colocar, por ejemplo, punto 1. No mucho más. ¿Qué va a pasar ahí con eso?
¿Se dan cuenta? La altura creció a 0,9. El caudal 0,1. Entonces me está diciendo, mire, cuidado, no puede trabajar con caudales muy altos, ¿no? Si usted está trabajando solamente con realimentación, cuidado con la velocidad de la barra. Si usted le coloca un caudal 1, aquí me está indicando de que va a quedar la escoba, ¿no es cierto?, en el molde. Si me coloca 0,1, bueno, igualmente no vamos a alcanzar el nivel que nosotros deseamos. Va a llegar a un nivel más bajo, no controlable. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué pasa ahora si esas modificaciones que acabamos de hacer las hacemos con, aquí el estanque, ¿eh? Con la prealimentación? Partamos, por ejemplo, le colocamos 1. A ver qué pasa cuando terminemos la prealimentación. Veamos entonces aquí, va a ser el gráfico del lado derecho, acá, el tercero. ¿Qué va a pasar? ¿Se dan cuenta? Le pusimos 1 y con la prealimentación sigue manteniéndose en nivel 1. ¿Se acuerdan lo que pasaba cuando le pusimos 1? Voy a colocar acá para que ustedes vean. Ok. Ejecutar. Eso es lo que pasa cuando no consideramos la prealimentación y solamente la realimentación. En cambio aquí, el de abajo, por el 1 en Q, vemos que el sistema se sigue comportando, igual, muy parecido. Bueno, ¿qué pasa ahora si yo le pongo, dijimos acá, 0,1? Ok. Y acá le pongo 0,1. Ok. Y ejecutamos. Bueno, aquí, en el caso 2, llega a 0,9, pero fíjense nuevamente en el caso ya con la prealimentación y la realimentación, volvimos a quedar en 1. El control sigue manteniéndose en 1. Aunque el caudal varió de 0,1 a 1, de 0,1 a 1, lo cambiamos de 0,1 y después le pusimos 1, la salida sigue estando en nivel 1. ¿Se dan cuenta? Entonces, modificamos el comportamiento de este proceso, tratando de que la válvula siempre se siga manteniendo en el mismo nivel, de tal manera de poder mantener nivel 1 en la salida. Bueno, eso es un ajuste, ¿no es cierto?, que se hace con la realimentación y la prealimentación. Bueno, esos dos conceptos es lo que nosotros vamos a jugar un poquito más adelante, por supuesto otros esquemas adicionales, pero estos esquemas son de tipo, podríamos decir, como que nosotros lo que sentimos, ¿no es cierto?, lo que uno siente. Observo lo que está pasando y actúo. Ahí viene la realimentación. Observo lo que está pasando y actúo. La prealimentación no es tan directa a lo que uno piensa que debía hacerse, pero se observa que lo que estoy haciendo, estoy anulando el efecto de esa perturbación. Pero eso siempre se puede hacer, se podría hacer, ¿cierto?, si es que yo puedo medir, esa entrada que está entrando y perturbando el sistema. Si no la puedo medir, yo no puedo hacer la prealimentación. Así que de alguna forma, aquí en el esquema de realimentación vamos a tener que buscar alguna forma de hacer el mismo efecto de prealimentarlo, hacerlo con la realimentación. Por supuesto va a ser más lento, porque aquí yo me estoy adelantando con la prealimentación. En cambio con la realimentación yo estoy esperando lo que sucedió, y dependiendo de lo que sucedió, yo tomo una acción. Es más lenta, pero tomo una acción. Eso es muy interesante. Entonces, mejora el comportamiento. Distinto al hecho de que esta cosa se produce el rebalse si no hago nada. Coloco el caudal de entrada y salida y no hago nada, ¡pum!, rebalse. Necesito llevar a cabo el control. Bueno, eso es lo que quería yo mostrarles en esta clase, ¿no es cierto? Esos conceptos, primeros conceptos, realimentación y prealimentación. ¿Ven la nueva pantalla?
Sí, profe. Bueno, hagan este ejercicio, un ejercicio que antes era evaluado, pero ahora no puedo hacer la evaluación. Se pidió de que no se colocara nota por problemas de asistencia. Bueno, este es un ejercicio que ustedes tienen que desarrollar, pero desarrollenlo en la casa si quieren. Hay un lapso de tiempo ahora que me pueden hacer consulta si es que tienen alguna duda sobre el desarrollo de este ejercicio. Yo no voy a desarrollar el ejercicio para que ustedes se responsabilicen en hacerlo, ¿ya? Y si hay ayudantía, ustedes podrían pedirle al ayudante, que todavía no me dicen quién es, digamos, que les ayude a desarrollar el ejercicio. Dice, determinar la ecuación Profe, que describe la dinámica de HDT en función de las variables B sub I, B sub I y B sub H. Las ecuaciones están indicadas aquí, muy parecidas a lo que acabamos de ver ahí. Crucero. Bueno, aquí hay tienen que investigar un poquito. Bueno, por último, el crucero. Bueno, estas son las ecuaciones que me describen el QI, el crucero y el BH. Por ejemplo, el BH que estamos midiendo aquí, tiene una relación directa con la altura a través de una proporción. Ustedes pueden ver aquí, esto normalmente es podríamos decir, si es que ustedes lo ubican, un potenciómetro que hace girar internamente a través de esta cuerda, gira, un potenciómetro de multivuelta, que está polarizado, y uno puede medir, ¿no es cierto?, la resistencia, y con esa resistencia posteriormente puede asociarla a un voltaje, y da un voltaje. Y esto correspondería al lado de acá una válvula que le permite controlar el caudal de entrada. Entonces dice, determinen las ecuaciones y después dibuje el diagrama de bloque de la ecuación sin usar derivadas. Es decir, usar un diagrama de bloque de tipo temporal, como el que acabamos de ver. Pueden hacer este ejercicio como parte del trabajo que llevamos de hacer. Bueno, aquí se está pidiendo simplemente el modelado, no el control. Por el momento ustedes no pueden controlar, ya que no hemos pasado las técnicas de control. Vimos ejemplos de conceptos de realimentación y prealimentación, pero no las técnicas realmente tal para diseñar esos controles.